Hey, tú, sí, tú, ¿tienes problemas para entender la química orgánica? Me lo imaginé, pero para eso estoy yo. Hablemos de química orgánica para dummies. Pero primero, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia, su composición y su estructura. En la química orgánica se estudian todas las sustancias orgánicas. ¿Pero sabes qué es una sustancia orgánica? De hecho, es muy fácil saberlo. Las sustancias orgánicas son todos aquellos compuestos que estén formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los conocidos elementos CHON. Algunos ejemplos de sustancias orgánicas son el alcohol etílico o etanol, la dopamina y la epinefrina. Para representar estos elementos hay 4 formas, pero para fines de este video solo usaremos esta y esta. Para empezar, hablaremos de las sustancias químicas más simples, los hidrocarburos. Los hidrocarburos son moléculas formadas por una cadena de carbonos unida a hidrógenos. ¿Y eso es todo?, te preguntarás. Bueno, en esencia, sí. Existen 3 tipos de hidrocarburos. Los alcanos son hidrocarburos que solo presentan enlaces simples. Los alquenos presentan uno o más enlaces dobles. Y los alquinos presentan uno o más enlaces triples. Aquí les muestro un ejemplo de cada uno en 2 representaciones distintas. Si te diste cuenta, usé las palabras pentano, penteno y pentino. Pero, ¿de dónde vienen? Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés, existe un modo de llamar a todos estos compuestos según la cantidad de sus carbonos. Esta tabla explica mejor eso. Lo azul es el prefijo usado según la cantidad de carbonos de la cadena, sin importar si es la principal o una ramificación, mientras que lo verde es el sufijo único para cada tipo de compuesto. En los hidrocarburos, el sufijo es muy intuitivo, como por ejemplo en los alcanos se usa el sufijo ano, en los alquenos el sufijo eno, en los alquinos el sufijo ino, y hablando de sufijos, cuando lleva una ramificación se usa el sufijo il. Es importante especificar que en caso de una ramificación se tiene que especificar el carbono del que parte, como en este ejemplo la ramificación o el etil sale del carbono número 2. Veamos un ejemplo. El butano es un gas que usamos para cocinar y calentar agua en nuestra vida diaria. Así que primero lo dividiremos en sus 2 partes. But es el prefijo usado para la cantidad de carbonos y ano es el sufijo que dice el tipo de hidrocarburo. But significa que tiene 4 carbonos, mientras que ano significa que es un alcano. Así que esta sería su representación en estructura de esqueleto. 4 carbonos y todos unidos por enlaces simples. Cuando existen dobles o triples enlaces, se tiene que especificar el número del carbono en el que se encuentran, siempre empezando a contar desde el extremo más cercano al enlace. Como es el caso del 2-hexino, que recordando que cada vértice es un carbono, se empieza a contar desde este carbono hasta llegar al carbono número 2 y aquí se coloca el triple enlace. Como ya te mencioné antes, los hidrocarburos son las sustancias químicas más simples, pero para formar sustancias más complejas se ayudan de los llamados grupos funcionales, que no son más que un conjunto de átomos en un orden específico y que van unidos a la cadena de carbonos. En este video hablaremos de 2, el grupo hidroxilo y el grupo carbonilo. El grupo hidroxilo se caracteriza por tener un hidrógeno enlazado a un oxígeno mediante un enlace simple. Aunque no se suele representar este enlace, simplemente se ponen ambos elementos unidos. El segundo grupo es un carbonilo. Este se forma cuando un carbono de la cadena tiene un enlace doble a un oxígeno. Este se puede encontrar en un carbono terminal o en un carbono medio. Es importante conocer estos grupos, pues de aquí se derivan las siguientes sustancias orgánicas de las que hablaremos. De aquí en adelante la información será más sencilla de entender, entonces intentaré explicarla en el menor tiempo posible.
Las siguientes sustancias de las que hablaremos son los alcoholes. Estos se identifican por tener un grupo hidroxilo en un carbono terminal. A diferencia de los hidrocarburos, al nombrar alcoholes se usa el sufijo -ol. Un ejemplo es el etanol, que se divide en et, lo cual significa que tiene dos carbonos, an, que es el sufijo de los alcanos, por lo que solo tiene enlaces simples, y ol, que significa que es un alcohol. Existen tres tipos de alcoholes. El alcohol primario tiene un grupo hidroxilo enlazado a un carbono con dos o más hidrógenos. Un ejemplo es el metanol, pues su único carbono tiene un enlace con el grupo hidroxilo y con tres hidrógenos. El segundo es el alcohol secundario, que tiene el grupo hidroxilo enlazado a un carbono que solo tiene un hidrógeno. Y en el alcohol terciario, el carbono del grupo no tiene ningún enlace con otros hidrógenos. Los alcoholes son muy usados en la industria. Unos de los más usados son el etanol, que se encuentra en las bebidas alcohólicas, el metanol usado como disolvente y la glicerina, usada en jabones, lubricantes, cremas, entre otras cosas. Lo siguiente de lo que hablaremos es sobre los aldehídos, sustancias que se forman después de la oxidación de los alcoholes. Su característica principal es el grupo carbonilo presente en un carbono terminal, el cual también tiene un enlace con un hidrógeno. En los aldehídos la nomenclatura sigue siendo prácticamente la misma, pues solo se usa el sufijo -al. Un ejemplo es el etanal, sustancia culpable del sentimiento de resaca o cruda, que tiene las mismas partes. Et significa que tiene dos carbonos, an, que es un alcano, o sea que solo tiene enlaces simples, y al, que es un aldehído. Algo interesante es que los aldehídos con pocos carbonos tienen olores fuertes e irritantes, pero los demás tienen olores agradables. Como tal, no hay un uso directo para los aldehídos, pero los más comunes son el citral, que es un compuesto encontrado en los aceites esenciales de las hojas de limón, la glucosa y la vanilina, que es el compuesto principal de la vaina de la vainilla. Ahora hablemos de unas sustancias muy curiosas, las cetonas. La característica principal es la presencia de un grupo carbonilo dentro de la cadena principal. Al nombrar cetonas hay dos diferencias, pues en este caso siempre se tiene que especificar el número del carbono en el que se encuentra el grupo carbonilo y que se usa el sufijo -ona, como en este ejemplo el 2-pentanona. El 2 es el número del carbono en el que se encuentra el grupo carbonilo, pent es el prefijo de 5 carbonos, an significa que es un alcano, así que tiene enlaces simples, y ona, que es una cetona. Los ésteres son líquidos a temperatura ambiente y tienen olores más o menos agradables. Se sintetizan principalmente por la oxidación de alcoholes secundarios, como por ejemplo la propanona se sintetiza del 2-propanol. Las cetonas son usadas como disolventes en industrias de explosivos, lacas, pinturas y textiles. Un ejemplo es el ketorolaco, antiinflamatorio y analgésico para dolores moderados a intensos, y la testosterona, hormona sexual masculina. Ahora hablaremos de los ácidos carboxílicos, sustancias que pensarías que son peligrosas, pero no todos lo son. Los ácidos carboxílicos tienen ambos grupos funcionales en un carbono terminal. Al nombrarlos se tiene que especificar que es un ácido y se usa el sufijo -oico. Un ejemplo es el ácido etanoico, que es el que le da esa acidez al vinagre, también conocido como ácido acético. Se coloca la palabra ácido y lo dividimos. Et significa que tiene dos carbonos, an, que es un alcano, o sea que solo usa enlaces simples, y oico, que es un ácido. Los ácidos carboxílicos son solubles en agua, pero esta capacidad disminuye cuando aumenta el número de carbonos, además de ser ácidos débiles y, generalmente, encontrarse en bajas concentraciones en la naturaleza. Los ácidos carboxílicos son muy usados en el área alimenticia y de la salud. Algunos ejemplos son el ácido fólico, el ácido cítrico y el ácido acetilsalicílico.
también conocido como aspirina. La última sustancia de la que hablaremos, que contiene uno de los grupos funcionales mencionados, son los ésteres. Estas sustancias presentan un carbonilo enlazado a un oxígeno por un enlace simple. Este oxígeno está conectado a una cadena de carbonos. Al nombrar ésteres, las cosas se complican un poco. Primero tenemos que dividir la molécula en dos partes, las que están del lado del carbonilo y las que están del lado del oxígeno. A las primeras se les usa el sufijo ato y a las segundas se usa el sufijo ilo. Un ejemplo es esta misma molécula, el etanoato de metilo. Et y met significan dos y un carbono. Ano quiere decir que es un alcano, por lo que solo tiene enlaces simples. El sufijo ato nos dice de qué parte está el grupo carbonilo. De metilo, el sufijo hilo nos dice de qué lado está el carbono pegado al oxígeno. Los ésteres presentan bajos puntos de ebullición, por lo que se evaporan fácilmente. Se producen principalmente por una reacción llamada esterificación, que es la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol en presencia de ácido sulfúrico. Los ésteres tienen olores y sabores agradables, por lo que se usan como saborizantes y esencias artificiales, aunque también tienen usos más variados. Algunos ejemplos son el ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, y el malatión, que es un insecticida de origen sintético. Ahora, para terminar, hablaremos de las aminas. Las aminas son sustancias derivadas del amoníaco y se forman al sustituir los hidrógenos del amoníaco por cadenas de carbonos. Existen tres tipos de aminas. En las aminas primarias se reemplaza un solo hidrógeno por una cadena de carbonos. En las secundarias se reemplazan dos hidrógenos y en la terciaria se reemplazan todos los hidrógenos por cadenas. Al nombrar aminas volvemos a lo sencillo, pues solo se usa el sufijo amina, aunque las cadenas de carbonos se nombran como ramificaciones. Un ejemplo es esta molécula, el etildimetilamina. Etil demuestra esta ramificación de dos carbonos. Metil significa que es una ramificación de un carbono. Agregando el di significa que hay dos ramificaciones de ese estilo. Y el sufijo amina, que significa que es una amina. La mayoría de las aminas son gases a temperatura ambiente, además de tener olores característicos a pescado o a podrido. Las aminas tienen diversas aplicaciones como inhibidores de corrosión, además de emplearse en industrias del caucho, minería y productos farmacéuticos. Algunos ejemplos de aminas muy conocidas son la adrenalina, la cafeína y la cocaína. Y con esto terminamos la introducción a la química orgánica. Este tema es muy extenso y sería imposible abarcarlo en un solo video, pero te invito a que investigues más si este video fue de tu agrado. Ahora, es importante recordar que yo soy solo un estudiante y todo lo que dije y mencioné está basado en el mismo libro que la escuela nos otorga. Pero siempre puedes hacerme saber sobre los temas que te interesen y consideraré hacer un video sobre ellos. Sin más que agregar, yo soy Nahum y esto fue Ciencia UDG.